Buenas tardes, mi nombre es Paul Nieto y vengo a hablarles sobre la huelga y los tipos de huelga. La huelga es un derecho constitucional que tiene todo trabajador del sector público y privado, que consiste en suspender sus labores para exigir el cumplimiento de sus derechos. Pues así que la huelga es una protesta sobre aspectos donde hay disconformidad por parte del trabajador. Los tipos de huelga son tipo de huelga de transporte, que consiste en el transporte terrestre, aéreo o marítimo, que se tienen que ejercer sobre el área de trabajo y que no tienen que afectar a la comunidad. La huelga solidaria, que consiste cuando trabajadores de un gremio, profesión o oficio realizan una huelga y se suman trabajadores de otro oficio o profesión para brindar apoyo a la misma. Yo les voy a hablar sobre el punto número 2, que se trata del objetivo y requisito de la huelga. Siendo la huelga uno de los derechos del trabajador y la suspensión temporal del trabajo lleva a cabo por una coalición de trabajadores, se justifica como un instrumento de autopromoción, inconformidad y defensa frente al patrón, cuando ésta desconozca los derechos de los trabajadores o pretenda romper el equilibrio entre los factores de la producción. Su objetivo principal es conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos de trabajo del capital y la resolución de los conflictos. Los requisitos de la huelga están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo en el artículo 487 y dice, ¿verdad?, que para que los trabajadores y trabajadoras inicien la huelga se requiere que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a la ley. Hay un lapso específico para presentar este pliego de peticiones, ¿verdad?, que como su palabra lo dice, es un petitorio, un pedimento que tiene que llegar a un acuerdo con el patrón de las mejoras de los trabajadores, que haya sido fijado los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de las labores. O sea que existiendo los servicios mínimos indispensables, no pueden ser paralizadas las labores, y que haya transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la presentación del pliego de peticiones. Hay que cumplir el lapso para la presentación de este pliego. Las fuentes legales de la huelga se encuentran tipificadas en la misma ley, de tal forma se encuentra todo lo referente a que nos permite y los requisitos para llevar a cabo la huelga. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela podemos encontrar en el artículo 97 que nos establece sobre las huelgas y dice que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga dentro de las condiciones que establezca la ley, en cumplimiento de los requisitos, ¿verdad?, que va apegándonos a la Ley Orgánica del Trabajo. En protección del ejercicio del derecho a la huelga, establecido en el artículo 489, ¿verdad?, que es una protección que aquellos trabajadores que en el tiempo de su trabajo no se considera interrumpido por motivos de huelga, en un conflicto que sea de manera colectiva, de tal modo que las empresas donde estos trabajadores desarrollen una huelga no podrán contratar otros trabajadores para que ocupen sus cargos, tomando en cuenta que serán protegidos por los sindicatos conforme a la ley misma que la establece. Esto quiere decir, ¿verdad?, que los trabajadores, apegándose a la ley, tienen una protección, ¿verdad? Estos trabajadores cuando se encuentran en huelga, que está interrumpido su trabajo, los patronos no pueden colocar personas que les suplen, que vayan a hacer sus trabajos. A mí me tocó el punto número 3 de la huelga y los efectos con su basamento jurídico. La huelga se consagra como un derecho de los trabajadores en la Ley Orgánica del Trabajo, la cual contempla en su artículo 486 lo siguiente: se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo. Se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo, una vez declarada la huelga. El derecho a la huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o
a las instituciones. Los requisitos para el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores se encuentran definidos en el artículo 487 de la precitada ley y son los siguientes. A. Que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a esta ley, que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de las labores. C. Que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la admisión del pliego de petición. ¿Cuáles son los efectos de la huelga? 1. Procede la suspensión de la relación de trabajo con fundamento en el literal E del artículo 72 de la Ley Orgánica de Trabajadores, donde dicha norma prevé una suspensión de las labores en virtud de un conflicto colectivo declarado conforme a la ley. 2. La eficacia de la huelga no puede ser perturbada por el patrón. A tales efectos, el número de trabajadores que están obligados a laborar durante la huelga a los efectos de garantizar los servicios mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad de las entidades de trabajo. Estas serán estrictamente los necesarios en atención a requerimientos técnicos propios de la actividad y fijados en acuerdo con la representación sindical. Esto en virtud de lo contemplado en el artículo 485 de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿verdad? Y número 3, la huelga podrá ser suspendida y ordenada la renovación de las labores y el sometimiento del conflicto al arbitraje a través de resolución motivada por el ministro o la ministra del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo, en caso de huelga, que por su extensión, duración o por otras circunstancias graves ponga en peligro inmediato la vida de la seguridad de la población o de una parte de ella. Así lo establece el artículo 492 de la Ley Orgánica del Trabajo. 4. Gozan de fuero sindical los trabajadores y los trabajadores durante el ejercicio de una huelga tramitada conforme a lo previsto en la ley. Esto está establecido en el artículo 419 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, tal como lo establece el artículo 418 de la misma ley, no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. 5. El tiempo de servicio de un trabajo no se considerará como interrumpido por su ausencia de trabajo con motivo de una huelga. Es un conflicto colectivo cuando éste se haya terminado de conformidad con lo dispuesto en la ley. Esto lo establece el artículo 489 de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esto quiere decir que los días que dure la suspensión de las labores por huelga se tomarán en cuenta como efectivamente elaborados a los efectos del cómputo de la antigüedad. Hola, soy Catherine Arroyo. Mi expediente es CJP 113-00177. Mi cédula es 21-126-489. En esta oportunidad les hablaré sobre las huelgas laborales, empezando con sus limitaciones, que podríamos decir que entre sus limitaciones tenemos una producción de colisión entre derechos concurrentes, es decir, que hay trabajadores que concurren a la huelga como medida de presión ante una situación conflictiva. Podríamos decir también que ciudadanos, usuarios de los servicios esenciales que pueden verse afectados por la huelga en cuanto al funcionamiento, podríamos decir que cierto establecimiento de las medidas necesarias para mantener los servicios esenciales corresponde a la autoridad gubernativa y no a la administrativa pública. Es importante tener eso en cuenta porque muchas veces existe esa confusión de a quién le corresponde exactamente estos temas. Bueno,
para tenerlo bien claro, es a la parte gubernativa, más no a la administrativa, que siempre hay cierta confusión allí. Podríamos hablar de los efectos, y a la hora de hablar de los efectos debemos tener claro que existe el efecto de la huelga legal y por supuesto el efecto de la huelga ilegal. Para comenzar, por supuesto, vamos a comenzar con la legal, que da la suspensión del contrato de trabajo, que no dará lugar a su extinción o sanción, salvo que se incurra alguna falta laboral, por supuesto. Interrupción de las obligaciones de prestación de trabajo, pago de salario. El trabajador no puede ser despedido, hay que tener esto en cuenta, o sancionado, por supuesto, como lo dije anteriormente. Será nulo o, por supuesto, por violación de derecho fundamental. Hay que tener en cuenta que la huelga no suspende el deber de buena fe de los huelguistas, por lo que podrán ser sancionados en caso de incumplimiento. Seguimos con lo que es la huelga ilegal, que es donde hay un incumplimiento contractual del huelguista, ¿ok? Es susceptible de despido y sanción según su gravedad, o una sanción menor, por supuesto. Para que prosperen las sanciones se precisa una participación activa en la huelga ilegal. Y bueno, en cuanto a los salarios serán los mismos que en el caso de la huelga legal, afectando la huelga a la duración o sancionado, por supuesto, como lo dije anteriormente. Será nulo o, por supuesto, por violación de derecho fundamental. Hay que tener en cuenta que la huelga no suspende el deber de buena fe de los huelguistas, por lo que podrán ser sancionados en caso de incumplimiento. Seguimos con lo que es la huelga ilegal, que es donde hay un incumplimiento contractual del huelguista, ¿ok? Es susceptible de despido y sanción según su gravedad, o una sanción menor, por supuesto. Para que prosperen las sanciones se precisa una participación activa en la huelga ilegal. Y bueno, en cuanto a los salarios serán los mismos que en el caso de la huelga legal, afectando la huelga a la duración y por supuesto retribución de las vacaciones. En cuanto a la parte legal, si nos vamos a nuestra ley orgánica del trabajo, ¿verdad? Podemos encontrar lo que es la huelga en la sección tercera. Habla sobre la huelga, por supuesto, en el artículo 486 nos habla acerca del concepto de la huelga. Si nos vamos avanzando en los artículos, en el 487 podremos encontrar lo que son los requisitos de la huelga. Como lo dije anteriormente, hay unas huelgas legales, hay unas huelgas ilegales y por eso hay que tener bastante claro de cuáles son estos requisitos que están estipulados en nuestra ley. Y por supuesto va hablando sobre las leyes 488, huelga de transporte, 489, protección del ejercicio del derecho a huelga, 490, huelga de solidaridad, 491, trámite de la huelga de solidaridad, y bueno, y así hasta concluir, para luego dar paso a otro tema más, el tema de arbitraje. Esto ha sido todo lo que les puedo explicar sobre las huelgas en cuanto al tema laboral. Esas han sido las limitaciones y por supuesto los efectos, junto a lo que ha sido la materia jurídica, que la podemos conseguir en nuestro código. Gracias. La oportunidad me corresponde exponer sobre el pliego de peticiones. Esta es una institución que nace en el derecho del trabajo, específicamente en el derecho colectivo del trabajo. Se encuentra consagrada en el capítulo número 3, el conflicto colectivo del trabajo y los pliegos de conflictos. El artículo 472 sobre la norma aplicable. La negociación que surge entre las organizaciones sindicales y los patronos en cuanto a modificar condiciones de trabajo, en cuanto a reclamar incumplimientos de las convenciones colectivas o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores, será de acuerdo a la ley.
El pliego de peticiones es un conjunto de solicitudes, como su propio nombre lo indica, son peticiones que hacen los trabajadores ante la autoridad administrativa, en este caso el inspector del trabajo. En ella explican algunas de mejoras y algunas cuestiones que estén afectando la relación laboral entre patrono y trabajadores. Es el inicio del proceso conflictivo como tal. Es donde se dejan plasmadas las diferencias y las animadversiones que existen entre los trabajadores y el patrono. Es importante decir que los grupos sindicales podrán exponer este pliego de peticiones ante la autoridad competente, que es el inspector del trabajo, en cualquier momento. En el derecho colectivo del trabajo se habla primero de la autocomposición, que es la manera pacífica en que se deben de arreglar los conflictos entre los trabajadores y el patrono. En este caso, el inspector del trabajo intervendrá para la solución armónica de esos conflictos. En dado caso de que no se llegue a ninguna conciliación entre el patrono y trabajadores, el paso siguiente sería el pliego de peticiones. Eso es ya como el último paso ya de la parte conciliatoria como tal. Repito nuevamente, sin embargo, estas conciliaciones no quiere decir que los grupos sindicales interpongan el pliego conflictivo ante la autoridad administrativa. Esto ha sido mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada. Corresponde a mí hablar sobre los pliegos de peticiones. Como bien se sabe, antes de entrar a los pliegos de peticiones es necesario haber agotado una etapa que lo deja muy bien claro el artículo 474 de la LOT, y que consiste en que se debe pasar por una etapa de negociación colectiva y de conciliación. Si no se logra el objetivo a través de estos pasos, es cuando se activa la realización por parte de los trabajadores, en este caso del sindicato, del pliego de peticiones. Recordemos que el pliego de peticiones es distinto a una demanda, puesto que el pliego de peticiones lo que busca es algo adicional a los derechos ya establecidos. Y podemos ver que estos pliegos de peticiones establecen unos objetivos muy específicos y que en líneas generales es buscar condiciones de trabajo, ver lo de la convención colectiva, si se está cumpliendo o si se va a entrar en un nuevo acuerdo. Lo cierto es que podemos clasificar estos objetivos en objetivos novatorios, que consisten en perseguir y modificar las condiciones de trabajo; objetivo de ejecución, que implica el cumplimiento de la obligación del patrono sobre las condiciones de trabajo; y finalmente objetivos de tipo defensivo, es decir, evitar algún modelo que perjudique al trabajador. Por lo tanto, una vez que se ha hecho estos pliegos de peticiones, comienza a activarse el artículo 476, el cual es el que implica el inicio del procedimiento que se obtiene con este pliego de peticiones. Gracias.